en esta mañana de jueves. Continuamos con la ayuda de nuestro Dios con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a cubrir Juan capítulo 8, versículo 12 solamente. Juan capítulo 8, versículo 12. La gran declaración que Jesús hace en este versículo. Otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este versículo nuevamente nos recuerda que el término o la frase yo soy es muy significativo, es muy importante para el apóstol Juan, quien escribió este evangelio. Y es una declaración muy profunda, muy sublime, muy alta, muy grande de nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes saben, cuando encontramos este término, esta proclamación, esta definición de Jesús como yo soy, inmediatamente nos trasladamos al libro del Éxodo, allá cuando en una zarza ardiendo Jehová se le aparece a Moisés, y cuando Moisés le pregunta a Jehová Dios, si tu pueblo me pregunta cuál es tu nombre, ¿se acuerdan? La respuesta del cielo, la respuesta divina, la respuesta de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, en los versículos 3 y 14, yo soy el que soy. Diles a mi pueblo que yo soy, me ha enviado. Entonces, esta declaración nos recordó el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy, aquí en el versículo 12, es un nombre muy apropiado para referirse a la deidad y a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez que Jesús se proclama o se identifica o hace este anuncio como yo soy. Ya hemos visto en Juan 6:35, cuando Jesús proclamó: yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más tendrá hambre, y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Eso significa que Jesús es fuente de vida, es fuente de satisfacción, es fuente de salvación para todos los hombres. Luego, en el capítulo 10, Jesús, no lo hemos visto todavía, Jesús va a proclamar que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida va a dar por las ovejas. Luego, con la muerte de Lázaro, Jesús le va a decir a su hermana, a la hermana de Lázaro, a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego en el aposento alto a los apóstoles, Jesús cuando Felipe le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, Jesús se presenta a los apóstoles como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Eso significa, separado de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, yo soy, aquí en el versículo 12, es una proclamación de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Es una proclamación de la deidad de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, lo hemos dicho una y otra vez, que es importante en el Evangelio de Juan, que Jesús es de la misma esencia, es de la misma naturaleza, es de la misma sustancia que Dios el Padre. Eso significa que Jesús es igual al Padre que lo envió. ¿Recuerdan el prólogo en el capítulo 1?
En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Recuerden que los judíos en el capítulo 5 quisieron perseguirlo y decidieron darle muerte a Jesús cuando Jesús dijo: hasta ahora mi padre trabaja, yo también trabajo. Los judíos entendieron que Jesús estaba colocándose a la misma altura de Dios. Los judíos entendieron que Jesús se colocó a la misma altura de Dios. Y luego en el capítulo 10 Jesús lo va a decir: yo y el Padre uno somos. Entonces, lo que hemos visto, que en el Evangelio de Juan, todo lo que hace el Padre da vida, el Hijo también da vida. El Padre es creador, el Hijo también es creador. El Padre trabaja, el Hijo también trabaja. El Padre resucita a los muertos, el Hijo también resucita a los muertos. El Padre hace juicio, el Hijo también hace juicio. Todo lo que hace el Padre lo hace igualmente su Hijo Jesucristo. Uno tendría que preguntarse nuevamente, ¿por qué es tan importante esta declaración, esta afirmación de Jesús para los judíos que lo están escuchando y también para nosotros que estamos leyendo este pasaje en esta mañana? ¿Por qué es tan importante esta declaración de reconocer, de poder aceptar, de poder creer que Jesús es el gran yo soy? ¿Por qué es tan importante? En Juan capítulo 8, que lo vamos a ver en unas semanas más adelante, miren el versículo 24. Aquí mismo, Juan capítulo 8, versículo 24. Dice Jesús, hablando con los judíos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y aquí viene: porque si no creéis que yo soy el que soy, si ustedes no creen que yo soy el pan de vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, si ustedes no creen que yo soy la luz del mundo, si ustedes no creen que yo soy la puerta, si ustedes no creen que soy de la misma naturaleza, de la misma esencia del Padre, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está. Nadie podrá tener vida eterna. Nadie podrá tener salvación eterna. Nadie podrá recibir perdón de pecados si no cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es igual al Padre. Aquí está, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se dan cuenta la importancia de esta declaración? Yo soy la luz del mundo. Es importante esta declaración. Por eso el Evangelio de Juan se escribió con ese propósito. Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado, el Hijo de Dios. Ahí está la divinidad, ahí está la deidad. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estábamos en la fiesta de los tabernáculos. Y quiero recordarles, hermanos míos, que uno de los propósitos de la fiesta de los tabernáculos, una gran celebración, era poder recordar en estas fiestas de los tabernáculos
la peregrinación que el pueblo de Israel hizo por 40 años en el desierto. El pueblo ahí peregrinando en el desierto por esos 40 años. Hay imágenes. Ustedes tienen que recordar en esta mañana, en Juan capítulo 6, cuando Jesús declaró a las multitudes que Él es el pan vivo que descendió del cielo, las multitudes, en Juan capítulo 6, recordaron inmediatamente la peregrinación en el desierto cuando Dios les dio el maná del cielo. Y Jesús les dice, mi Padre os dio maná del cielo. Y ahí Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, son imágenes. El maná en el desierto, en la peregrinación. Y Jesús usa ese evento para decirle a las multitudes, yo soy el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Luego, cuando Jesús, en la misma fiesta de los tabernáculos, proclamó que el que creyere en él, de su interior correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él, las multitudes recordaron inmediatamente la peregrinación por el desierto. Cuando Jehová sacó agua de la roca y les dio de beber a todos. Ahora, esta proclamación que Jesús hace es categórica. Y lo hace en un contexto que tiene mucha relación con la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, los judíos, los de la multitud, inmediatamente van a acordarse del desierto, de la peregrinación. Inmediatamente, ¿qué van a acordarse? Se van a acordarse cuando, leámonos, Éxodo capítulo 13, de esto se van a acordar. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, se acordaron del maná del cielo. Cuando Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, se acordaron cuando Jehová sacó agua de la roca. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en la fiesta de los tabernáculos, lo que tiene que venir a la mente en estos momentos es Éxodo capítulo 13, versículo 21-22, por favor. Éxodo capítulo 13, versículos 21-22. Nuevamente la peregrinación por el desierto. Dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es importante. Es tan importante cuando Jesús habló del maná en el desierto y Jehová les dio pan y les dio de comer. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Y cuando Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ellos se imaginan inmediatamente, recordarán cuando Jehová saca agua de la roca. Y ahora Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y los judíos deben recordar esa nube de fuego en la noche, esa nube de día, donde eso representaba la presencia de Dios guiándoles por el camino, alumbrándoles por el camino. Para salir de la tierra de Egipto y poder llegar a la tierra prometida, los hijos de Israel tuvieron que ser guiados por una luz que los iluminaba en medio de la oscuridad de la noche en el desierto. Piensen en eso. Esa luz que los guiaba,
esa luz que resplandecía allí en la oscuridad del desierto, alumbraba en la oscuridad de la noche a los israelitas allí en la peregrinación en el desierto. Ahora bien, en la fiesta de los tabernáculos, ya lo hemos dicho, tengo que repetirlo hoy día, en la fiesta de los tabernáculos se realizaban ceremonias con impresionantes luces que alumbraban todo el lugar allí en el templo. Toda la noche, la plaza de la ciudad estaba iluminada con lámparas y con antorchas. Toda la noche el pueblo celebraba la fiesta de los tabernáculos con alabanza, con cántico, con júbilo, con danza, con trompetas. Era toda una celebración en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de júbilo, de alegría para todo el pueblo de Israel. En la fiesta de los tabernáculos, la luz, esas antorchas, esas lámparas, esas luces representaban, simbolizaban la salvación, la gloria, la presencia de Dios en medio de su pueblo, igual como en el desierto. Todas esas luces, todas esas lámparas, todas esas antorchas que alumbraban en la fiesta de los tabernáculos representaban la presencia de Dios, de cómo Dios con una nube de fuego los alumbraba en el desierto y los guiaba por el camino. Además, la luz, las lámparas, las antorchas representaban la misma ley de Dios. Ustedes pueden recordar el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz para los judíos representaba la ley del pacto antiguo, la ley de Jehová que los alumbraba por el camino. Esa ley que es como una luz, es como una antorcha, es como una lámpara para el pueblo de Israel. De hecho, había una profecía en Isaías capítulo 51, libro de Isaías 51, había una profecía en el versículo 4, Isaías 51, versículo 4, había una profecía aquí en el libro del profeta Isaías. Libro de Isaías 51, versículo 4. Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La luz representaba la ley de Jehová, la justicia de Dios para la nación de Israel y para todos los pueblos. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo daba gracias a Dios y el pueblo oraba a Dios. Y en una de estas oraciones, el pueblo le decía a Dios lo siguiente. Vayan conmigo al Salmo 43. Salmo 43, por favor. Así oraba el pueblo en la presencia de Dios en la fiesta de los tabernáculos. Salmo 43, versículo 3. El pueblo oraba y decía, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envíanos, oh Jehová, tu luz. Que tu luz, que tu palabra nos guíen a tu santo monte, que nos conduzcan a tus moradas eternas. Así oraba el pueblo. Jehová, envíanos tu luz. Entonces la luz era muy significativa para el pueblo de Israel en la fiesta de los tabernáculos. También a los grandes maestros de la ley
en el pacto antiguo y en el tiempo de Cristo, eran considerados como lámparas, como luces, como antorchas para el pueblo de Dios. Los maestros de la ley eran considerados como luz, como una antorcha, como una lámpara para guiar a los que estaban en oscuridad. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, aunque lo dice de una manera irónica, digámoslo así, Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante, aquellos judíos que Pablo reprende aquí en Romanos capítulo 2. Los judíos condenaban a los gentiles por hacer maldades. Y Pablo les dice a los judíos que tenían la ley, ustedes cometen los mismos pecados que cometen los gentiles. No tienen excusas en el justo juicio de Dios. Pero ese no es mi punto. Versículo 17. Pablo dice, he aquí, tú tienes sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y aquí viene, y confías a los judíos, y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. A los maestros de la ley se les consideraba como una lámpara, como una luz, como una antorcha que guiaban a los ciegos, que guiaban a los que estaban en tinieblas. Así que todo eso está pasando por la mente en Juan capítulo 8, versículo 12, con la declaración, con la proclamación, con la afirmación que Jesús hace en este versículo. En medio de esta solemne celebración, llega un momento en la noche cuando todas las lámparas, cuando todas las antorchas, cuando todo lo que estaba iluminando se apaga y todo queda en completa oscuridad en la fiesta de los tabernáculos. Fue en ese momento cuando Jesús se coloca de pie y proclama diciendo, yo soy la luz del mundo. En ese momento Jesús afirma, proclama, yo soy la luz del mundo, más que la nube de fuego en el desierto, más que todos los maestros de Israel, más que todos los profetas, más que todas las lámparas, más que todas las antorchas. Jesús dice, yo soy la única y verdadera luz que alumbra a todo el mundo que está en tinieblas. En el prólogo de Juan capítulo 1, en el prólogo, en la introducción, ya Juan dijo eso. Mira Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí está. Jesús es vida. Jesús es luz para todos los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera, la única luz verdadera, la única antorcha verdadera, la única lámpara verdadera, la única nube verdadera que alumbra
a todo hombre, venid a este mundo. Yo soy la verdadera luz del mundo. Soy la verdadera luz para todos los hombres. El tema yo soy la luz es un tema favorito del apóstol Juan. En 23 ocasiones hay referencia de que Jesús es la luz para este mundo, de una u otra manera. En Juan capítulo 9, en el versículo 5, cuando va a sanar al ciego de nacimiento, Jesús dice en Juan capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy para este mundo. En Juan capítulo 12, versículo 46, Jesús dice, Juan capítulo 12, versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por dar ejemplo, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz es uno de los grandes temas del Evangelio de Juan. La luz tiene que ver con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios, con el carácter de Jesucristo. Recuerden en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, cuando Juan dijo, Dios es luz. Dios es luz, el que habita en la luz inaccesible, y ninguna tinieblas hay en él. La luz es un claro contraste con las tinieblas. En el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Recordaba esta mañana que en el Génesis, en el principio de la creación, cuando Dios está creando al mundo, Dios inmediatamente, en el versículo 4, separa la luz de las tinieblas. Inmediatamente. Siempre hay una separación entre la luz y las tinieblas. Lo mismo que pasó en el prólogo. Jesús es la luz de este mundo y Jesús separa la luz de las tinieblas. Entonces siempre hay una separación. En este texto bíblico de Juan capítulo 8, versículo 12, yo creo, hermanos, que es una declaración increíble, es una declaración impresionante de Jesús. Porque verdaderamente Jesús es la única luz verdadera para el mundo. Jesús es la única luz que puede guiar a los que están ciegos, a los que están en tiniebla. Jesús es la única persona que puede resplandecer en medio de las tinieblas. Es la única luz para el hombre. Tener la luz es tener a Jesucristo. Jesús dice el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y nuevamente la palabra mundo, porque el mundo entero está en tinieblas. No solo Nicodemo del capítulo 13 está en tinieblas. No solo la mujer samaritana está en tinieblas. No solo la mujer adúltera del capítulo anterior está en tinieblas. Jesús es luz para todo el mundo, porque el mundo entero
está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Recuerden en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y vivíamos conforme al príncipe de las tinieblas. Ese espíritu que opera a los hijos de desobediencia. Entonces, Jesús es luz, pero para todo el mundo. Jesús es una luz tan brillante, es una antorcha tan brillante, es una lámpara tan grande, que con su sola presencia alumbra en la oscuridad. Eso es lo que sucedió con la mujer samaritana. Ve y llama a tu marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Jesús alumbró el corazón de esa mujer, expuso las tinieblas de esa mujer, la pura presencia de Jesús. Me acuerdo en Lucas capítulo 5, cuando hubo la pesca milagrosa, y Pedro se arrodilla delante de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. La pura presencia de Jesús hizo a Pedro reconocer su pobreza espiritual. Soy un hombre pecador, Señor. Cuando la palabra de Dios es expuesta, ilumina, resplandece en la oscuridad. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la única luz verdadera para este mundo en oscuridad. Además, Jesús dice: el que me sigue. Mira, versículo 12. El que me sigue. Y aquí en la frase el que me sigue hay un participio presente en este texto. El que me sigue significa seguirlo de una manera continua, seguirlo para toda la vida, seguirlo para siempre, seguirlo todo el tiempo. El que me sigue. Jesús quiere un seguimiento comprometido de parte nuestra, no un seguimiento superficial, no seguirlo por un año, por un momento, por unas horas. No. Seguirlo de manera continua. Seguirlo para toda la vida. Seguirlo a donde Él vaya. Estar siempre con Él. No apartarse nunca de Él. Porque Él es la luz que guía. Él es la luz que alumbra. Él es la luz que resplandece en nuestros corazones. Y el que sigue a Jesús, el que se compromete a seguir a Jesús, el que se compromete a seguir al Señor Jesucristo, dice el versículo 12, no andará más en tinieblas. Los que deciden seguir a Jesús, los que aceptan esta luz verdadera, ya no andarán más en la oscuridad. Eso significa que el que cree en Jesús como el Cristo, el que cree en Jesús como el Hijo de Dios, el que decide seguir a Jesús, Él va a romper, Él va a terminar toda comunión con la oscuridad, toda comunión con la tiniebla, toda comunión con el pecado. El que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. No se puede separar la luz de la vida. Jesús es la verdadera luz, pero Jesús también es la verdadera vida en el Evangelio de Juan. Jesús es una luz para todos los que andan en tinieblas. Yo recuerdo mucho una profecía del profeta Isaías. Miren Isaías capítulo 9, por favor. Libro de Isaías capítulo 9. Libro del profeta Isaías capítulo 9, por favor. Esta es la gran noticia. Este es el Evangelio para todos los que están en tinieblas, para todos los que están en la oscuridad, para todos los que están en sombra de muerte, para todos los que están en angustia.
para todos los que están en las tinieblas. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Es un mensaje de esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. Dice el texto bíblico, mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia. No siempre habrá oscuridad para lo que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Wow. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz al Señor Jesucristo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Jesús es luz para todo aquel que está en angustia. Jesús es luz para todos aquellos que están en sombras de muerte. Jesús es luz para todos los que están en tinieblas. Jesús es luz para todos los que están en la oscuridad. Jesús es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Me acuerdo de ese lindo pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo a alumbrar a los que están en tinieblas, a los que están en sombra de muerte, a los que están en angustia, a los que están en dolor, a los que están siendo esclavos del pecado. La luz vino al mundo y tristemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece a la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que quiere hacer la voluntad de Dios, vendrá a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Voy a aplicar un poquito sobre eso. Para terminar en esta mañana, el mundo entero está bajo el maligno, está bajo oscuridad, está en tinieblas. Dios es la única persona que puede trasladar a una persona de las tinieblas a la luz. Miren lo que dice el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, por favor. Libro de Colosenses. Capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Solo Dios puede hacernos aptos para participar de esa herencia de los santos en la luz. Dios, versículo 13, el cual
refiriéndose a Dios, el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del maligno, del poder del pecado, del poder de la oscuridad. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dieron cuenta? Hay un traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay un traslado. Solo Dios puede trasladarnos. Solo Dios puede trasladarte del poder del maligno al poder de Jesucristo. Solo Dios puede trasladarte del poder de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, Pedro dice que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Cuando la luz verdadera llegó a nuestras vidas, cuando Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Solo Dios puede trasladar al hombre. Nadie más puede hacerlo. Y otra cosa, hermano, dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Los que han sido trasladados de las tinieblas a la luz han recibido el perdón de sus pecados, han sido libertados del pecado, han sido limpiados con la sangre de Cristo de todos sus pecados. A través de Cristo, a través de esa cruz, de ese sacrificio. Cuando aceptamos ese sacrificio, nos entregamos a ese sacrificio. Nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados son redimidos. Nuestros pecados son limpiados por la sangre de Jesús. Y cuando estamos en la luz, quiero decir esto. Si nuestros pecados han sido perdonados, si nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo, si estamos disfrutando de la herencia de los santos en luz, quiero decir, no se puede tener comunión con Dios si continuamos andando en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Mira primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Digo esto, hermano. Si la mujer samaritana del capítulo 4, que fue salvada por Jesús, no puede seguir caminando en tinieblas si quiere ser una seguidora de Jesús. El paralítico del estanque de Betesda, que fue sanado por Jesús, no puede seguir viviendo en tiniebla si quiere ser un discípulo de Jesús. La mujer adúltera, que fue perdonada, ni yo te condeno, vete, no peques más. La mujer adúltera que fue perdonada por Jesucristo. Si quiere seguir a Jesús, si quiere comprometerse con Jesús, no puede seguir caminando en tinieblas. El cristiano que ha sido perdonado por Jesucristo no puede seguir caminando y andando en las tinieblas si queremos mantener la comunión con Dios. Mira el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 5. Juan dice, el mismo autor del Evangelio de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. Y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz.
y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Se dio cuenta lo negativo? No hay ningunas. No hay ningunas tinieblas en Dios, tinieblas en Jesucristo. Dios es santo. Dios es puro. Es 3 veces santo. Superlativamente es lo más santo, lo más puro que existe. En él no hay nada de tiniebla, nada de oscuridad. Nada. Mira el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con este Dios limpio, con este Dios santo, con este Dios que es luz, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, caminamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No se puede tener comunión con Dios si continúo caminando en las tinieblas, si continúo andando en las tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo, Jesucristo. Hay un llamado en esta mañana. Jesús es la luz del mundo. Si nos comprometemos a seguir a Jesús y dejar que esa luz brille en nuestras vidas, ya no podemos andar más en tinieblas. En Romanos capítulo 13, libro de Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Esta es la enseñanza apostólica. Esta es la doctrina de los apóstoles. El cristiano que sigue a Jesús rompe comunión con las tinieblas. Ya no anda más en tinieblas. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestra salvación está mucho más cerca, hermano. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Sí. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Fíjate, vístete del Señor Jesucristo, vistámonos del Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Jesús va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Vistámonos como se viste nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son ahora la luz del mundo. Vistámonos como el Señor Jesucristo. Andemos como el Señor Jesucristo. Desechemos las obras de las tinieblas. Ese es el mensaje de aplicación para nosotros. Y no proveáis para los deseos de la carne. En el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios, capítulo 5, versículo 8. En el versículo 7, Pablo dice, no seáis pues partícipe con ellos. ¿Con quiénes? Con los que andan en tiniebla, con los que andan en la oscuridad. ¿Por qué? Versículo 8, porque en otro tiempo,
Erais tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas, hermanos. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos luz en el Señor. Vivamos como hijos de luz. Así que todos los que estamos en la luz, el Señor nos invita en esta mañana no solamente a estar en la luz, sino a vivir, a andar, a caminar en esta luz del Señor. Vivir en la luz y andar en la luz significa, en el Evangelio, en la primera carta de Juan, creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y significa amarnos unos a otros como Él nos ha mandado a nosotros. Vivir en la luz y andar en la luz es tener una correcta comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Para terminar, hermanitos amados, se me vino esta semana una pregunta al leer este pasaje. ¿Qué es ser convertido a Jesús? ¿Qué es la conversión realmente? En términos prácticos, ¿qué significa pasar de muerte a vida? Ser trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué es la conversión? En Juan capítulo 3, y aquí termino, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, por favor, versículos 19, Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19. Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hubo un tiempo, hermanos, hubo una época que nosotros amábamos con todo nuestro corazón las tinieblas. Amábamos la oscuridad, amábamos el pecado, amábamos andar de noche. Amábamos eso. Y aborrecíamos la luz. Odiábamos a Dios, aborrecíamos a Cristo, aborrecíamos su palabra. No queríamos escuchar de su santidad, de su justicia. Nada de eso. Pero cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, algo sucedió en nosotros. De aquí viene la conversión. Algo sucedió en ti y algo sucedió en mí también. Y creo que esto es el convertido a Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzamos a aborrecer lo que antes amábamos. Comenzamos a aborrecer las tinieblas. Comenzamos a aborrecer la oscuridad. Comenzamos a aborrecer el pecado. Comenzamos a aborrecer la maldad que antes amábamos. Comenzamos a aborrecerla. Y lo que antes aborrecíamos, la luz, comenzamos a amarla, a seguirla, a abrazarla, a quererla, a entregarnos a ellas. La conversión es
Cuando lo que aborrecíamos antes, la luz, ahora la amamos. Y lo que amábamos antes, las tinieblas, ahora la aborrecimos. Una verdadera conversión de la luz a las tinieblas es cuando aborrecemos lo malo, aborrecemos el pecado y comenzamos a amar lo bueno. Comenzamos a amar a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, su palabra, su iglesia. Eso es ser convertido. Cuando uno es convertido de las tinieblas a la luz, comienza a aborrecer, a despreciar lo que antes amaba y comienza a amar y a querer lo que antes aborrecía. Eso es el trasladado de las tinieblas a la luz. Los invito en esta mañana a andar en la luz, porque somos hijos de luz. Si andamos en la luz, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Jesucristo y tenemos comunión unos con otros. Recuerden, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Muchas gracias por su atención.